espera recibir amor. Pero en ese sentido no es obligatorio porque es libre entre las personas y también con Dios, ¿no es cierto? Tenemos las capacidades, las condiciones y los medios para poder responderle a Dios, pero poseemos la libertad para hacerlo o no. Entonces, los medios son nuestras fuentes de vida, por ellas nos unimos a la vida y al amor. Los sacramentos, la Sagrada Escritura, los santos, la Virgen, la creación, las criaturas. O sea, todos los medios que tenemos a disposición para unirnos con Dios. Cuando estamos hablando de punto de contacto, estamos hablando de contacto, ¿no? De unión. Y por eso es bueno tener esta perspectiva bien general. La segunda elemento que tiene que ver con algo bien central, digamos, la teología en general, pero en particular con Schoenstatt, es lo que nosotros conocemos como la doctrina de las causas segundas, que afirma lo siguiente: Dios conduce al mundo a través de las causas segundas libres. Es un tema de teología. ¿Quién es la causa primera? Dios. Es el origen de todo. Es el ser con mayúscula. Y todo lo demás existe a partir de él. Y es la creación entera es causa segunda. Pero dentro de la creación está la criatura, el hombre, como ese colaborador de Dios en la creación. Y eso se ha definido a través de una forma de la teología y de la filosofía que culmina con Santo Tomás de Aquino, a partir de una cosa que el padre fundador analizó muchas veces, que en el fondo no solamente Dios quiere que nos unamos a Él, sino que a través de la unión con los hombres ayudemos al crecimiento de la humanidad y, y del mundo. O sea, el hombre está llamado, por ser la criatura creada a imagen y semejanza de Dios, está llamado porque tiene libertad y capacidad de conocer, a amar y a responder al llamado de Dios en la construcción del mundo. ¿Ya? Entonces, en ese camino de Dios que va invitando el hombre a ser su colaborador, va eligiendo determinadas personas dentro de ese camino que están llamados, todos nosotros estamos llamados a ser ese colaborador de Dios, pero hay algunos que están llamados por un carisma particular a tener una función de una importancia mayor en ese camino de construcción del mundo. Entre ellos, los fundadores, especialmente los santos en general, dentro del camino de la Iglesia, representan, por así decirlo, colaboradores ejemplares en el camino de construcción de un mundo nuevo de acuerdo al plan de Dios. ¿Ya? Pero dentro de esos santos hay algunos que son fundadores. No todos los santos son fundadores. Yo siempre pongo de ejemplo a San Pío de Pietrelcina, muy conocido, un santo que hacía milagros cuando en vida, que tenía los estigmas y que sigue haciendo milagros actualmente. Pero él no es fundador. El fundador de él es el San Francisco, él es un capuchino, él es de la espiritualidad franciscana, él está unido a su fundador, que es Francisco, para su santidad, ¿entienden? Y entonces, en ese conjunto de santos o de personas ejemplares, y cada uno de nosotros está llamado a hacerlo en su ámbito, están los fundadores como diríamos nosotros, una misión particular dentro de ese camino. ¿Ya? A partir del Concilio Vaticano II, de alguna manera, se consigue o se desarrolla, mejor dicho, una nueva comprensión de los fundadores dentro de la Iglesia.
en el Concilio Vaticano II hay un reconocimiento en el tema de los carismas, que había mucha, diríamos nosotros, reserva a lo largo de los siglos en la Iglesia respecto a todo el tema de lo carismático, porque siempre se veía lo carismático como oposición a lo jerárquico o como tensión frente a lo jerárquico. Hay una nueva forma de entenderlo y de aceptarlo. Y hay también un llamado, y especialmente el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que es el que termina el Concilio Vaticano II, es el primero que elabora un documento donde reconoce la importancia de los fundadores y hay un llamado a las comunidades a volver al espíritu de los fundadores, ¿ya? Entonces, esa es una nueva perspectiva que nos habla de la importancia de las causas segundas, de los fundadores en particular, ¿ya? Y de nuestro fundador en concreto. Ahora, la doctrina de las causas segundas afirma la importancia de cada persona como puente para Dios. Y hay una frase que resume esa dimensión que dice: se ama a Dios en el hombre y al hombre en Dios. ¿Y por qué es importante la doctrina de las causas segundas? Porque para Schoenstatt es el fundamento que le permite explicar todo lo que nosotros conocemos como organismos de vinculaciones. Creo que no es necesario mucho explicarlo, ¿no? Pero lo importante aquí de las causas segundas, en la ampliación que hace Schoenstatt, que a un aporte propio del padre Kentenich, diríamos, en esta doctrina de las causas segundas, que es la ampliación hacia lo que se conoce como la psicología de las causas segundas, o sea, la ley de la transferencia y del traspaso orgánico. Es decir, resumiéndolo muy brevemente, el padre fundador ve la importancia que tiene Dios, que le entrega a cada ser humano determinados dones que son un reflejo de Dios para las personas. Bondad, sabiduría, ternura, comprensión, distintos dones que al encarnarlos la persona y desarrollarlos, atraen a los otros a sí mismo y lo conducen a Dios. ¿Entienden? Y eso es un aporte que hace Schoenstatt a través del padre Kentenich sobre esta doctrina de las causas segundas. Dios concede a cada persona ciertos dones que le permiten a las personas unirse a esa persona y encontrarse con Dios, ¿ya? Siempre que se haga el traspaso correspondiente, y por eso es orgánico. Muchas veces la gente al vincularse a otro, esa otra persona puede hacer de bloqueo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y absorber ese amor y no saber traspasarlo hacia Dios, ¿no? Pero el mismo Dios se hace cargo de eso, porque cada uno de nosotros en su imperfección es incapaz de llenar el corazón de la persona de ese amor que solo Dios puede llenar. Pero lo importante es que las personas y el vínculo a las personas son un elemento esencial para encontrarse con Dios. En esa perspectiva queremos ver lo que significa punto de contacto, ¿ya? Son los elementos que estamos viendo, ¿no? Dios nos da las gracias, nos capacita para encontrarnos con Él, nos llama a colaborar y nosotros con nuestro vínculo humano vamos construyendo la red que nos lleva hacia Dios, ¿ya? Significado de punto de contacto. ¿Cómo surge esta palabra? Esta palabra tiene que ver con una etapa muy concreta de la época de Schoenstatt, ¿ya? Que es a partir del año 49, después de las visitaciones, se comienza a cuestionar
la posición del padre Kentenich como fundador de Schoenstatt. En esa oportunidad, 31 de mayo, que es uno de los elementos que lleva al padre Kentenich a responder al obispo y comenzar todo un proceso que definitivamente lo lleva a ser separado de la obra y a enviarlo a Milwaukee. En todo ese proceso hay muchos elementos. Uno es la carta, la famosa carta perlonga que colocó sobre el altar de Bellavista. Pero ese es un elemento. Hay otro elemento que tiene que ver con la situación de la comunidad a la cual él pertenecía, los padres palotinos. Y los padres palotinos, en un gran número de la provincia a la cual él pertenecía, la provincia de Limburgo, que era la provincia, una de las provincias más importantes de los palotinos, se comienza a producir una tensión a favor de Kentenich contra Kentenich. ¿No? Habían palotinos que venían de una época de vinculación con él desde el momento que, como el padre Menningen, era niños y él los había acompañado, y la comunidad que fue creciendo y empezó a formarse el movimiento, y habían colaboradores y habían también críticos, como todas las cosas, digamos. No nos olvidemos que San Pío de Pietrelcina también tuvo sus detractores y también tuvo que luchar para ser reconocido. Santa Teresa de Ávila no fue distinto, San Ignacio de Loyola tampoco. Cada carisma siempre supone una confrontación al interior de la propia comunidad y con la iglesia. Bueno, aquí se dio con la iglesia y también al interior de la propia comunidad, que llevó a la siguiente posición. Dentro de los palotinos y también Tromp, el visitador, decían: Schoenstatt es una obra de San Vicente Palotti, construida, promocionada, formada por un palotino que se llama José Kentenich. Pero el fundador es últimamente Palotti. Y el padre Kentenich y los schoenstattianos decían: no, el fundador de Schoenstatt es el palotino José Kentenich, pero es una obra nueva, una nueva iniciativa divina. Y en esa situación surge el tema punto de contacto, ¿ya? Es decir, ¿es o no es el fundador una persona clave para esta fundación o no? ¿Ya? Y entonces, en esa situación que se dio en aquella oportunidad, el padre Menningen, que es este colaborador tan estrecho del padre fundador, inventa la palabra punto de contacto, que la inventa a partir de una sugerencia que le hace un electricista que era miembro de la comunidad de los Hermanos de María, del cual el padre Menningen era el asistente sacerdotal. Y este electricista le dijo: punto de contacto, le dijo. Para entender esta cosa tenemos que darnos cuenta de la electricidad trifásica. Ustedes saben que hay electricidad monofásica y trifásica. Y entonces el punto de contacto tenía que ver con eso. Fue tomado del que usan los electricistas para denominar los contactos del enchufe, haciéndose referencia originalmente a la corriente eléctrica trifásica que fluye por 3 circuitos. ¿Hay algún electricista aquí? ¿Se entiende, no? Una instalación trifásica es un sistema eléctrico donde la electricidad se distribuye a través de 3 canales o vías principales que trabajan juntas, a diferencia del sistema monofásico que usa un solo canal. Entonces, esta imagen, ¿ya?, de los 3 canales que son necesarios para que funcione la corriente es la que definitivamente se trató de explicar e imponer hacia el interior de Schoenstatt para defender la posición del padre Kentenich como punto de contacto. Está aceptado claramente el santuario, la mater, bueno, y el fundador, que era discutido, es también punto de contacto. ¿Está claro? Ese es el origen técnico, histórico, de lo que significa punto de contacto, ¿ya? Y
el padre fundador, cuando empieza a explicar qué significa punto de contacto, lo primero es esa defensa de que el padre Kentenich es el fundador de Schoenstatt, ¿ya? Y después cuando el padre explica qué es lo que es punto de contacto, en una oportunidad, en 1963, cuando fue canonizado San Vicente Palotti, él era palotino, y el 22 de enero de 1963, cuando fue canonizado, el padre Kentenich se encontraba dictando un terciado a un grupo de miembros de la nueva comunidad de los padres jesuitas que se estaba formando, un grupo de alemanes. Y en esa oportunidad, porque se estaba promoviendo la canonización de San Vicente Palotti, él empieza a explicar, ¿es San Vicente Palotti también un punto de contacto o no? ¿Y qué es lo que es punto de contacto? ¿Ya? Entonces, él dice, existe la dimensión del punto de contacto en el sentido amplio y en el sentido estricto de la palabra. En el sentido amplio dijo, todos nosotros somos punto de contacto unos para otros. A través de la alianza de amor, nosotros, cada uno, es puente para el otro para llegar a Dios, ¿sí o no? ¿Eh? Y en ese sentido, punto de contacto en el sentido amplio es sencillamente la dimensión de la alianza que vivimos con todo el mundo sobrenatural y natural y somos puntos de contacto unos para los otros. Pero San Vicente Palotti es punto de contacto en el sentido estricto de la palabra para la misión que Dios le dio a él de la Confederación Apostólica Universal. Y aquí entraríamos a hablar de otro tema de Schoenstatt, que son los fines de Schoenstatt. Son los 3 fines de Schoenstatt: el hombre nuevo en la nueva comunidad, con marcado acento apostólico; la restauración de la misión salvífica de Occidente; y el tercer fin es la Confederación Apostólica Universal, que es el fin de Schoenstatt, que quiere ayudar a la Iglesia a unir todas las fuerzas apostólicas. Y esa misión no es de Schoenstatt, es de Palotti. El padre Kentenich la asume en 1916. Y él dice, para la realización de esa misión, que es de Palotti, necesitamos vincularnos a Palotti en forma especial. De él nos vienen las gracias para poder realizar esa misión. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en el sentido amplio, todos somos punto de contacto. En el sentido estricto de una misión, necesitamos el vínculo, el contacto con la persona que ha recibido la misión. Y ahí el padre Kentenich, cuando habla de Palotti, dice, primero tenemos que analizar históricamente cuándo fue y si fue que nosotros hemos asumido esta misión de él. Y lo explica. No es para entrar ahora en eso, pero brevemente, en 1916, cuando ya se había fundado Schoenstatt, el 14, con la Alianza de Amor, visita la comunidad palotina el superior general, que era un alemán, que no me acuerdo si el apellido era Gisler o Geisler, y habla con el padre fundador, que había empezado a formar toda esta cuestión de los grupos de jóvenes, y había empezado Schoenstatt con la congregación mariana, y el padre superior le dice, lo que usted está haciendo aquí, yo no sé responsabilizarlo frente a nuestro fundador, el venerable Vicente Palotti. Y el padre Kentenich se queda un momento pensando y dice, yo sí puedo. Y ahí se inicia el momento, según él, históricamente, donde asume la misión de San Vicente Palotti también para Schoenstatt. Y el padre Kentenich está convencido que esa misión, que dice que es una misión inmensa, solo es posible en gran parte con la ayuda del carisma de Schoenstatt de la Alianza de Amor, ¿ya? Pero ese es otro tema. En ese sentido queremos también decir, bueno, el padre Kentenich también tiene una misión, ¿no es cierto? Al fundar Schoenstatt, Dios le entregó al padre Kentenich una misión y también le entregó un carisma necesario para esa realización de la misión. Y quisiera en ese sentido leer unas palabras de von Balthasar, que es un teólogo contemporáneo del padre Kentenich, que escribe sobre los santos a la luz de Santa Teresa de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, hablando sobre la misión y el carisma de los santos. Y dice lo siguiente: lo más importante en el gran santo es su misión,
el nuevo carisma otorgado por el Espíritu a la Iglesia. El hombre que lo recibe y lo lleva es un servidor suyo, un débil, y hasta en las supremas realizaciones un desfallecido servidor, en que la iluminación no es la persona, sino el testimonio, la misión, el ministerio. Todos los santos, ellos justamente conocen la deficiencia de su servicio a su misión, y hay que creerlos enérgicamente como lo afirman. Lo capital en ellos no es su personal acción histórica, sino la decidida obediencia con que se entregan de una vez para siempre por esclavos de su misión y que ya no entendieron su existencia entera, sino como función y envoltura de esa misión. Entonces nosotros estamos aquí enfrentados como seguidores del Padre Kentenich frente a dos desafíos. Primero, creer que Dios le entregó una misión y un carisma. Segundo, ser sus continuadores. Porque lo que caracteriza a los fundadores respecto a cualquier otro santo es que fuera de ser una persona que recibe una misión de santidad, esa misión él la comparte con seguidores. Los fundadores de comunidades y de movimientos a lo largo de la historia son personalidades que han recibido una misión y un carisma en la cual otros se han hecho adherentes a esa misión. Y lo característico de un fundador es justamente no solo su santidad, sino que es alguien que tiene una paternidad que se prolonga. ¿Ya? Y entonces, aquí viene la pregunta por el vínculo al fundador. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Porque la pregunta es, primero, ¿creo yo que el padre Kentenich es el fundador de Schoenstatt? Y segundo, ¿estoy dispuesto a seguirlo? ¿Cómo? Quisiera, para terminar, presentarles no sé si se escucha no se escucha. ¿Estarán escuchando las personas del... Tiene que compartir el audio, padre. Ah, ¿cómo se comparte? No, no se oye por Zoom. Ya, estoy ahí mandándoselo para ¿cómo se llama? ¿Cómo se comparte? Cuando le da a compartir, padre, pantalla, hay un botoncito de compartir audio. Tiene que dejar de compartir pantalla y volver a compartir con ese botón. Abajo a la izquierda. ¿Verdad? ¿Esto? Eso es lo bueno de tener a esa gente aquí que sabe, entiende. Se escucha ya, pero no se está escuchando acá. Haberlo conocido al Padre es algo extraordinario en la vida mía. El poder ver este hombre de Dios, ¿no? Tan compenetrado con su Dios, con su madre María, ¿no? Y por eso entregar también a los demás, a los hombres, una calidez increíble como la que podría entregar Dios mismo, ¿no? Ocuparse tantas horas de todo el mundo, olvidarse de sí mismo, ¿no? Es un poco un reflejo de la paternidad divina,
como seguramente pocas veces en la historia va a existir, ¿no? Una persona así tan cercana y que desde lo divino descubre lo que está pasando en tu alma. Y de ahí que una vez que uno acababa de hablarle, el poder escucharlo a él, que como nos captaba, como nos iluminaba, y él desde lo divino como recoge tan profundamente lo que pasa en cada persona y hace que las gracias del santuario, que él también nos regalaba de alguna manera, se tornaban eficaces, encontrar hogar en el corazón de María y sanar y santificarnos también nosotros. Bueno, es lo que yo desearía para todos los que nos seguirán en este largo camino de vida shenstatiana, que este traspaso de lo que Él nos regaló a nosotros le llegue a todos los que hoy se unen en alianza con Él para encontrar esa sabiduría en Él y ese sacramental que es la alianza filial con el Padre Kentenich, que nos regala toda su paternidad y toda su sabiduría. Bueno, quería compartir este momento con que es el padre Antonio Cops, uno de los dirigentes de los padres de Schoenstatt en Paraguay, que falleció hace unos 2 años. Y nos da este testimonio de alguien que conoció personalmente al padre fundador. Ahora nos vamos a dividir en los grupos, ¿no es cierto? Tenemos esas 2 preguntas. ¿Hay algún aspecto de la presentación que me ha ayudado a aclarar un poco más lo que significa punto de contacto? ¿Cuál? ¿Y qué puedo compartir de mi experiencia, de mi reflexión o de mis dudas sobre el padre Kentenich como tercer punto de contacto de Schoenstatt? ¿Está bien? Vamos a dividirlo. Muy bien, pues. Listo. Muy bien. Gordon in public. Queremos al final de este conversatorio dar la posibilidad para comentar alguna cosa o decir algo que me llamó la atención o algo que quiera aportar, complementar, también preguntas que pueden existir en algún ámbito. Y ahí toda la comunidad que está en nuestro sistema de Zoom tiene que levantar la mano y nuestros administradores ¿cómo se llama? Le van a dar el pase, ¿no? Lo mismo acontece acá, ¿no? Si alguien quiere, ahí vamos organizándonos, ¿ya? Entonces, ahora está abierta la posibilidad para que las personas puedan levantar la mano y, digamos, no se trata de resumir la conversación del grupo, sino de aquello que del grupo nos tocó o que nos pareció interesante. Yo me gustaría compartirlo. O en forma personal también, exactamente. Sí. Yo voy a llegar algo más. Muy bien, vamos. En el grupo nuestro, a todos comparten, el que más me quedó a mí, no habíamos escuchado nunca lo del punto de contacto. Bien. Nunca. ¿De dónde venía? Harto tiempo que estamos en Schoenstatt y nunca hemos escuchado ese concepto. Y en el caso personal mío, me complicó que era el tercer punto de contacto fuera el padre Kentenich. Cuando lo vi, el primero. Sí. Sí, era el padre Perdone que, pero el otro, si eres portavoz del grupo. Sí. Son todos. Yo vengo tratando de entender el concepto de punto de contacto relacionado con la corriente trispásica. Lo importante de la corriente trispásica es que son 3 energías, pero que tienen que funcionar en equilibrio. Que si se pasan o se desequilibran, el sistema
Colapso. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí, incluso yo sí tenía ese concepto punto de contacto. Claro. La idea del trifásico, del tres puntos de contacto, es que los tres son necesarios. Eso de partida. Eso, igual de importancia, entiendo. los tres, claro, ahora hay una gradualidad. Después lo vamos a ver. Los tres no son iguales. O sea, el Padre Quente no es igual que la Virgen. Los tres son importantes O para sea, eso es evidente. La Virgen María es para la Iglesia Universal una santa, que es santa, con un carácter particular dentro de toda la, digamos, del mundo sobrenatural. En ese sentido, sí. Pero para Schoenstatt, evidentemente, si falta uno, le pasa lo que dice el eléctrico. No funciona la cuestión. Eso es lo que querían decir con los tres puntos de contacto. Y lo de primero, segundo, tercero es una nominación, pero que no habla de calidad, ni gradualidad, ni ninguna cosa, sino que hay 1, 2, 3, ¿no? Pero si uno tuviera que resumir, podría ser el Dios, la Mater o María y el Padre. Sí, claro, no. Evidentemente los tres puntos de contacto están unidos. María y el santuario siempre fueron uno, pero son dos distintos porque tienen carácter distinto, ¿no? Y evidentemente para nuestro mundo de relaciones, de vínculos, evidentemente, bueno, Dios es Dios, ¿sí? Y la Trinidad, con Cristo, con qué sé yo. La Virgen María en una posición particular para todos los cristianos católicos, por lo menos, ¿no es cierto? Y después, para nosotros como santatianos, debería venir el padre Kentenich, ¿no? El padre fundador. Y eso es lo que estamos tratando de alguna de conocer, de explicar, ¿no es cierto? Y después de concretizar, porque ahí la pregunta que yo dejé es cómo es el vínculo, ¿no? Y eso es lo que queremos tratar la próxima vez, ¿no? Pero estamos haciendo dos cosas. Una, cuando pregunten algo para el fuerte, porque el micrófono del computador y se nos acopla para que hagamos. Y hay dos personas que prefiero que primero pregunten ellos y después ustedes. Tony Gacel tiene la palabra. Tiene que desmutarse. Muchas gracias, Padre Iván y Augusto, y a todos desde Costa Rica, un abrazo y muchas gracias por permitirme participar. En el caso mío, llevo muchos años en Schoenstatt, desde más de 15, pertenezco a la federación, y cuando me explicaron al padre Kentenich fue como muy forzado, había como una resistencia en mi persona, y creo que lo primero que hay que explicar es lo que usted nos acaba de decir. Esta es como la puerta para entender el movimiento y al padre fundador. Eso me ha parecido genial. Yo no entendía tan claro el punto de contacto como lo explicó usted. Y por otro lado, también entendí que estos tres puntos de contacto es lo que nos diferencia de los demás movimientos, porque yo siempre me pregunté por qué Jesús no es un punto de contacto, pero digamos, lo que nos diferencia en Schoenstatt son estos tres puntos de contacto, creo, así lo veo yo, digamos, de otros movimientos, otros carismas que tiene la Iglesia. Esa es mi participación. Sí, tal vez solamente complementar lo siguiente. Los tres puntos de contacto nos quieren conducir a Dios y a Cristo. O sea, Cristo está por encima de todo esto, ¿no? Y el movimiento lo que pretende con su espiritualidad es hacer de nosotros mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo, ¿eh? En ese sentido, no está en el punto de contacto porque eso es fundamental, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que hay otros movimientos que son muy cristocéntricos y ponen el acento en Cristo, lo cual nosotros también lo tenemos, sin duda. Solo que llegamos a Cristo por María en el santuario con la ayuda de la espiritualidad del fundador. Entonces es solamente para complementarte, Tony, porque no podemos olvidarnos, Cristo está por encima de los puntos de contacto, por así decirlo. Correcto, muchas gracias, sí, es exacto.
está Eduardo y la Claudia. Tony, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Y la Claudia. Eduardo. Ya, gracias, Augusto. Lo que nosotros vimos con nuestro grupo es que la verdad es que no todos tenían claro esta explicación que dio el padre del punto de contacto. En muchos habíamos escuchado esto cuando entramos en la juventud, que nos enseñaron del trípode de Schoenstatt, donde estaba la mater, el padre y el santuario. Entonces ahora cuando lo explicaron, como que cobra un sentido súper grande, porque en el fondo, para que pueda circular, como alguien dijo recién, la corriente tiene que estar los tres puntos de contacto y si falta uno, no va a circular la corriente. Entonces, también después cuando pensábamos en nuestro padre fundador, si hablamos de él como punto de contacto, ese cable tiene una serie de otros cables más chicos. Entonces, cuando hablaban que este carisma de nuestro padre fundador nos necesita a nosotros para transmitir ese carisma a los demás, para llevar a otros hacia Dios, somos esos lambritos chicos, ¿ya? Que juntos forman el todo, ¿ya? Al juntarnos con ese regalo que Dios le dio a nuestro padre fundador. Entonces, por eso que nos pareció muy buena esa explicación, que clarifica mucho lo que aprendimos cuando nos enseñaron el trípode de Schoenstatt. Ahora tiene mucho más sentido, más profundidad y se entiende. Claro, y que ninguno es más importante que el otro, ¿ya? Por supuesto, hay algunos que tienen eléctricamente una carga distinta a la otra y uno más potente que otro punto de contacto en la parte eléctrica, digo, ¿ya? El padre Iván algo dijo recién también, ¿ya? Así que eso queríamos aportar y dentro de nuestro grupo también había unos hermanos de Brasil. Así que súper bonito Sí, porque nos hablábamos gustó. la experiencia que contaron respecto de la persona de nuestro padre fundador a través de la alianza, cómo llegar a los demás y llegar a Dios. Eso, padre. Mirando. Vamos a darle la palabra a Pablo. Pablo, muy bien. Y después algo que está en Pablo, pregunta. Hay que hablar acá. ¿Se escucha ahí? Sí. No, pues sí, está. Padre, nosotros estuvimos hablando sobre los tres puntos de contacto, pensando en que la corriente es ¿cómo se llama? La alianza de amor, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? A ver, no se me fue la idea. Sigue tú, por favor. Sigue tú. Se me fue la idea. Vimos la importancia que no lo habíamos racionalizado antes, que nosotros éramos el punto de contacto amplio, que fue el que nos dijo, todos nosotros, y así se formaba la red de vinculaciones y nunca habíamos, o sea, en el grupo por lo menos, nunca nos habíamos percatado de la importancia que tenemos cada uno frente a que somos todos puntos de contacto. Por supuesto que no en el nivel de los tres puntos principales, pero nosotros somos súper importantes. Si no vivimos eso, no hemos entendido nada. Sí. Bueno, los Miranda, o sea, los La Rosa o los Miranda, no sé quién. Tú mandas. Roberto. Tiene que desmutearse. Ahí se escucha. Yo quería aportar un poco, me quitó la palabra el padre, lo que quería decir. El camino, la verdad y la vida del cristianismo es Cristo. Es Cristo, indudablemente. Entonces, el padre yo considero que es un gran pedagogo, porque uno puede estar lleno de intenciones, pero ¿cómo hace las cosas? ¿Cómo se es cristiano en estos tiempos? Bueno, siempre ha sido difícil ser cristiano, pero el padre es esencialmente un pedagogo. La pedagogía, los ideales, la alianza que uno tiene con la Virgen, no es una alianza estratégica, es una alianza de amor. El lugar, los santuarios, cobijamiento, transformación en vivo. O sea, el padre nos regaló como punto de contacto caminos
para el Cristo que es el camino, la verdad y la vida, para hacer lo que quiere el Padre Dios, el Creador, que lo dijo el Padre. O sea, la grandeza del cristianismo requiere una intención de aspirar a eso, pero ¿cómo lo haces? Y el Padre aquí fue un pedagogo extraordinario. Entonces, eso yo creo que es evidente que nuestro leitmotiv es Cristo, ni una duda, ni una duda. Pero el acercamiento a Cristo y al Padre creador del mundo es un acercamiento vinculante, amoroso. Entonces, el Padre ahí, con la alianza de amor, con el santuario, con los pedagogías, los ideales, nosotros tenemos ideales, nos hace crecer tremendamente en la vida del cristiano, que es caminar en la línea de Cristo y caminar en la voluntad del Padre. Y estoy leyendo un libro, lo último que digo, del Padre Hurtado. Y el Padre Hurtado se planteaba qué haría Cristo en mi lugar, que lo encuentro una frase muy linda, muy linda. Bueno, esas son las líneas pedagógicas. Yo creo que el Padre es, en esencia, un gran pedagogo que nos ayudó a los cómo, eso es. Yo quería agregar también, padre, y agradecerle, porque nunca me había quedado tan claro lo que eran los 3 puntos de contacto. Uno los tiene, los sabe, pero eso de la historia, como usted lo contó, desde la corriente trifásica, me quedó tan claro que yo se lo agradezco, porque es como tan clarificador este tema. Y lo otro que quería decir es que en el grupo que nos tocó, una señora de Santiago y otra de Concepción, fue muy lindo un testimonio que dieron de cómo vivimos, gracias a Schoenstatt, podemos enfrentar la vida con las distintas situaciones que nos pone la vida. Y son situaciones a veces muy difíciles. Entonces, el testimonio de una de las personas era justamente eso, ante una situación tan difícil como recordamos siempre que haría María en mi lugar, que haría Cristo en mi lugar. Y cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. O sea, no puedes como sacar el bulto, sino que uno tiene que, siendo consecuente con esta pedagogía del Padre, con nuestro amor a Dios. Así Ya. que muchas gracias, Padre. Gracias, Luli. Gracias, Roberto. Vamos a dar a Rosa a hablar portugués. Vamos lá. Que bom, boa noite, Padre Ivan. Que bom Boa revê-lo noite. novamente. E já agradecendo suas palavras, são sempre muito inspiradoras, né? E o que para nós ficou de importante que esse circuito se fecha também quando, nesse fechar do circuito, o fundador concede parte de seu ser para que a gente se inclua nessa missão, né? Quando esse terceiro ponto, esse trifásico se completa, entendemos o fundador, entendemos o que ele quer, o que ele desejava, a sua missão, e nos incluímos nela. Esse foi o que ficou mais, assim, sobre essa questão de estar vinculado. Esse terceiro ponto nos vincula particularmente ao fundador, nos concede parte do seu ser também, né? Porque as causas segundas, né? Já existe o céu, já tem Maria, já tem o santuário como fonte de graças, mas é necessário ainda fazer esse caminho do Pai Fundador que ele fez também, né? E aí fecha o circuito, e nesse fechar o circuito, nós nos vinculamos ao fundador, nós entendemos ou pensamos, não sei, ou fazemos a experiência que ele fez, né? Seria mais ou menos isso, né? Bem, obrigado. Muito obrigado. Cerrar el circuito, ¿no es cierto?, eléctrico, para que la incorporación del Padre junto con María y el santuario nos permita entonces completar, diríamos, ¿no? Lo que nos da la gracia de Schoenstatt, ¿no? Así, obrigado, Ironite, ¿no? Y muchas bênçãos.
Tudo bem em Florianópolis? Tudo bem, faz frio aqui também. Faz frio lá, não é? Sim, agora está fazendo um pouco de frio também. Está frio, muito bem. Obrigado. Ani de la cuarta región, si no me equivoco. Ani. Ani. Ana María. Hola, padre, muy buenas noches a todos por allá. Primero Buenas. agradecerle porque la verdad es que uno cuando inicia este camino de Schoenstatt, siempre los primeros años siempre nos indican los puntos de contacto, pero no sabía de dónde se había originado la palabra del punto de contacto, que es, yo creo que es súper fundamental en esto, y yo creo que todos los que estamos participando tenemos un poco del carisma del padre. A cada uno nos llega distintas cosas a medida que efectivamente uno va estudiando al padre. Pero a mí la verdad que también lo conversábamos en el grupo 1, a mí la verdad es que lo que más me llama la atención, y yo creo que eso creo que es lo fundamental en esto que usted expuso, es el amor. O sea, partiendo de que el primer punto de contacto es Dios y Dios es amor, y uno siendo una causa segunda tiene que efectivamente ese amor hacer lo propio y después irradiarlo, y es efectivamente donde para mí por lo menos que he estudiado harto al padre y que me llega cada cosa que efectivamente cada Schoenstattiano me entrega, él lo hizo en base a la carencia, porque no tuvo ese amor paternal, pero sí el maternal. Entonces yo creo que por lo mismo uno le dice padre, porque él hizo propio el amor que le entregó la misión del movimiento y lo irradió con todos nosotros. Y yo creo que eso día a día hay que fortalecerlo, hay que hacerlo inmenso y efectivamente ser hijos del Padre y defenderlo en cada cosa que Él haga o nos invite a las señales. Y gracias también, Padre, porque de verdad su alegría, su carisma, y se nota con cada vez que yo lo escucho, la pasión con que habla el Padre, es como de verdad estar escuchando al Padre Kentenich. Y eso también uno hacerlo, irradiarlo, porque lo importante es eso. Para mí es irradiar la alegría y el amor que tenía el Padre hacia nosotros. Muy bien. Bueno, gracias, Ani. ¿Más palabras? ¿Opiniones? Sí, es novedoso eso de punto de contacto en el sentido amplio y en el sentido estricto, ¿no? Normalmente si uno no lee al padre, yo tampoco lo habría descubierto si no es a través de la lectura de él y en ese contexto muy concreto cuando él estaba explicando la posición de San Vicente Palotti dentro de Schoenstatt, ¿no? Y es muy interesante porque nos abre una perspectiva también de nuestra responsabilidad. ¿Tú querías decir algo? Perdón el símil que voy a hacer, pero esto, yo cuando llevo más de 25 años en el movimiento, no he escuchado nunca el concepto de contacto en nuestras primeras clases de estudio. Para mí, perdón el símil que haga, pero me parece que este como se me asemeja como una serie de Netflix que tiene 7 temporadas, yo en la temporada 7 y ahora tengo que volver a la 1. Y claro, estuvo bueno porque volvimos a ver los conceptos de base del movimiento y que me hacen explicar muchas cosas. Pero también observo que hubo aquí una lucha entre los palotinos y el padre, donde finalmente nosotros debemos posicionar al padre como padre fundador. Ese concepto es re importante para el movimiento. Sin duda. Bueno. Y eso. Estupendo. Ahí se jugó todo, ¿no? Y ahí se separaron las aguas. Se separaron las aguas cada vez más y una gran parte de la comunidad de los palotinos quedó por su lado. Los que pasaron a los padres de Schoenstatt fue un grupo pequeño, ¿sí? Y que fueron los fieles que continuaron con él todo el tiempo. En Chile pasaron, varios padres pasaron. En Chile pasaron todos. Los de Santa Cruz en el fondo. Claro, pasaron todos. En Chile pasó distinto porque
la gran parte de los chilenos que entraron a la comunidad de los palotinos en su época, ¿no? Y que fueron formándose en distintos momentos, unos en Suiza, otros en Brasil, toda esa comunidad que son los que nos formaron nosotros, padre Rafael Fernández, los que conocemos, padre Jaime Fernández, todos los que pasaron por acá, el padre Pancho García, que está por ahí en los grupos nuestros, que conocieron al padre fundador directamente, todos ellos entraron a los palotinos porque eran santatianos, mientras que en otros países los palotinos entraban por otros caminos, por los caminos normales de las vocaciones, en los colegios, o por lo que sea, en la parroquia, donde fuera, ¿no? Y después adentro conocían Schoenstatt y algunos conseguían adherir, con excepción de aquellos que fueron los alumnos del padre Kentenich en esa primera época, esa primera generación, que no todos al final lo siguieron tampoco, algunos que otros tomó distancia. Lo mismo pasó con las hermanas, la gran mayoría de las hermanas sin duda adhirieron al padre fundador, pero hubieron algunas que en algún momento de su historia no se entendieron con él, digamos. Eso pasa en todas partes, digamos, ¿no? Pero claro, ahí se dividieron aguas, ¿no? Pero en Chile desaparecieron los palotines de Ollanta porque no quedaron simultáneamente los dos. Claro, por eso pasaron la gran cantidad, la mayoría, y quedaron un grupito como 2 o 3 padres alemanes, Que se fueron. y que al final no tenían nada que hacer aquí, porque no tenían ninguna posibilidad de formar comunidad. Se volvieron a Alemania, y varios alemanes que estaban acá, que eran santatianos, pasaron por los chilenos todos, y por eso aquí en Chile no existen los palotinos. Pero en Argentina hay palotinos, en Brasil hay palotinos, hay 2 provincias palotinas. A mí me tocó en Brasil, en Londrina, donde yo estuve. Hay una provincia grande de palotinos, estudian ahí, tuve contactos con ellos. ¿La relación era buena? Buena, muy buena, y en Santa María la relación era fantástica. No, y así hay en Estados Unidos palotinos y en distintas partes, digamos. ¿Por qué aquí no juntaron, no? No, porque todos los que habían se pasaron a Schoenstatt. Y no tenían ninguna posibilidad de mandar de nuevo de Alemania para acá, digamos, ¿no? Se provocó ahí una Una incidencia de que los 20 que habían, los 19 entraron a... Claro, exactamente. Fue una circunstancia también de la conducción de Dios. Muy bien, pues parece que estamos terminando, queridos hermanos y hermanas, en la alianza. Vamos a pedir la bendición de Dios para todos nosotros. Vamos a renovar primero nuestra consagración a la Mater. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Pedimos la bendición de Dios para todos nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras comunidades. Y así por la intercesión de nuestra querida Madre, de todos los ángeles y santos, de San José, nos bendiga Dios rico de misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles. Le agradecemos mucho a Augusto y a Francisco, que fueron nuestros técnicos estrella.